Hola, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar la cadena de dispensación y de control del medicamento dentro de la unidad hospitalaria. Bien, entonces, bueno, dispensación. ¿A qué nos referimos con la dispensación? Si recordamos un poco los términos de la primera sesión, platicábamos que la dispensación es el surtimiento que tienen los medicamentos dentro de la unidad hospitalaria, es decir, el mecanismo bajo el cual ustedes van a solicitar y la farmacia les va a entregar la medicación, ¿ok? La sesión anterior vimos que parte importante del pedido, pues van a ser las recetas y va a ser su hoja de consumo. Bueno, la hoja de consumo se sigue utilizando en la cadena de dispensación hasta el momento de entregar, ¿ok? Porque en la cadena de dispensación la farmacia tiene que justificar la salida del medicamento en su totalidad que fue prescrito, tanto el de receta como el de la hoja de consumo, ¿ok? Entonces, en el caso del medicamento general y los dispositivos médicos, la hoja de consumo va a servir durante toda la cadena de manejo del medicamento. Bien, en el caso de el medicamento que lleva receta, vamos a tener dos tipos de comprobación. Uno va a ser el sello de surtimiento que se le coloca a a la receta cuando es surtimiento total o cuando es surtimiento parcial y el número de surtimiento, más las hojas de inventario del medicamento, ¿ok? Entonces, bueno, este procedimiento es su procedimiento hospitalario número 9. Este procedimiento tiene que estar colocado en la farmacia hospitalaria y por lo tanto es de conocimiento de todo el personal de la farmacia y tiene que estar colocado también en las áreas de enfermería y en el área médica. Y me dirán, Elena, pero es que esas áreas no dispensan. No dispensan, pero vuelvo a insistir, la hoja de consumo lleva cierto tipo de pautas que se tienen que seguir llenando y la hoja de consumo es una hoja o un formato de uso común, es decir, es de uso compartido entre la farmacia, enfermería y área médica, ¿ok? Entonces, este procedimiento va a aplicar para el personal de la farmacia hospitalaria, principalmente, su responsable sanitario, porque se tienen que validar pues varias cosas durante el surtimiento, pero también el documento hasta cierto, es mínimo, será un 10% porque tiene que ver solo con el manejo del formato, ¿ok? Pero involucra hasta cierto punto al personal de enfermería y al personal médico. Entonces, un juego de documento debe presentarse dentro de esas áreas. Ahora entonces, ¿qué función tiene la cadena de trabajo de dispensación del medicamento? Pues básicamente saber o conocer cómo es que el personal de la farmacia hospitalaria y su responsable sanitario van a controlar las entregas y las salidas de medicamentos y de dispositivos médicos hacia el interior de la unidad médica para su uso. Bien. Y básicamente pues hablamos de tres puntos importantes. El primero es la revisión de las solicitudes. ¿Qué es la revisión? Pues básicamente la revisión de la hoja de consumo y la revisión de recetas y que cuadre contra la indicación médica donde el médico tratante generó su prescripción, el tratante o el de guardia, dependerá, su prescripción dentro de su nota médica en el expediente clínico. Después hablaremos sobre qué condiciones o qué cuidados debe de tener el personal de la farmacia con respecto al ensamblado del kit de surtimiento, ya sea que lo vayan a hacer en bolsas, en cajas, eh, en algo que contenga el kit solicitado por paciente, ¿ok? Y el tercero será en la dispensación como tal, cómo lleva a cabo el surtimiento de medicamento y qué conlleva o qué pautas conlleva esa dispensación. Bien. Ok, entonces, bueno, revisión de las solicitudes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la revisión de solicitudes? Primero, pues entendemos por las pláticas anteriores que la farmacia hospitalaria va a recibir por parte del personal clínico, sea médico, sea enfermería, la hoja de consumo de hospitalización.
la cual va a funcionar como solicitud de medicamentos generales, es decir, todo aquel medicamento fracción 4, 5 y 6 que no requiere receta, ¿ok? Ya quedamos que todo lo que requiere receta va a ir en las prescripciones, en las recetas, los formularios de recetarios que ya les entregamos. Ahora bien, ¿qué otra cosa va dentro de la hoja de consumo? El dispositivo médico, ¿ok? Todos los dispositivos médicos, es decir, todo aquel dispositivo, material, insumo que se requiera para las áreas de trabajo de hospitalización, para hacer curaciones, para el área quirúrgica o para consulta general, ¿ok? Es decir, estamos hablando de tubos de toma de muestra, agujas, catéteres, sondas, apósitos, pañales, torundas, gasas, incluso material que no sea de surtimiento ordinario, pero que por desgaste tengan que cambiar, ¿como qué? Pues como material quirúrgico, pinzas, eh, mangos de bisturí, hojas de bisturí, suturas, ¿ok? Todo pinzas, tijeras, todo lo que requieran como un insumo para su uso de trabajo rutinario o para atender o administrar o aplicar algo a un paciente o generar una curación. Las soluciones antisépticas entran dentro de este rubro, ¿ok? Entonces, todo lo que es de consumo general más el medicamento que no requiere receta va en la hoja de consumo. Bien, entonces, recetas y hojas de consumo se entregan al personal. ¿Qué funciones tiene ahora el personal con respecto a esos documentos que recibe? Pues bueno, principalmente revisar el contenido de dichos formatos, como que qué medicamentos son los que están siendo solicitados o qué dispositivo médico es el que está siendo solicitado, que coincida con el tipo de solicitud que están ingresando a la farmacia, es decir, que si son medicamentos controlados, sean estupefacientes, es la receta controlada de COFEPRIS, si son psicotrópicos, que estén dentro de la receta de psicotrópicos, si son antibióticos dentro de la receta de antibióticos, y si es cualquier otro distinto de estos, pues que esté uno indicado dentro de la indicación o nota general y que la suma de lo que está entre la hoja de consumo más lo que está indicado en las recetas cubre la totalidad de la indicación o de la prescripción general del médico. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué tipo de insumo o medicamento es? Segundo, que ese medicamento e insumo cubra la totalidad de la prescripción en la indicación médica. Tercero, que las recetas de tipo controlado, específicamente la de estupefaciente, haya sido validada en el portal de COFEPRIS para garantizar la autenticidad de la receta. Ahora, que el llenado de las recetas está correcto, al igual que la hoja de consumo, ¿en qué sentido? Dosis, concentraciones, presentaciones, cantidad de medicamento o de dispositivo, datos completos del paciente. Recordemos que no importa qué tipo de formato o qué tipo de solicitud estamos llenando, los identificadores del paciente son tres y siempre tienen que estar en todos los documentos. El primero es el nombre completo sin abreviaturas. El segundo es la fecha de nacimiento, no la edad. La edad es algo que se calcula a partir de la fecha de nacimiento. El obligado es la fecha de nacimiento. Y el tercero es el género del paciente. Ahora, la hoja de consumo, la de solicitud de dispositivos generales, es hoja por paciente. El único momento en el que podrían levantar una hoja de pedido de hoja de consumo general
es cuando enfermería o el área de médicos va a hacer pedido para sus áreas, porque a lo mejor van a tener un pequeño depósito para consumo en caso de alguna urgencia. O sea, van a llenar su filtro de enfermería o su filtro médico. Ese es el único momento en el que hay un pedido general, pero todo lo que es consumo para pacientes, la hoja es por paciente, al igual que las recetas, ¿sale? Porque en algún momento, no ustedes, pero en otras unidades médicas me decían, bueno, Elena, ¿y puedo levantar, por ejemplo, una receta para todo el antibiótico que se va a requerir, una receta para todos los medicamentos de quirófano? La respuesta es no. La indicación de farmacopea es que se tiene que justificar el medicamento de cualquier tipo por paciente. Lo que sí puedo levantar en una hoja de consumo general son los dispositivos médicos. Eso sí, pero porque pueden entrar eh, con lo que les explicaba. Si es que el dispositivo médico, enfermería lo va a tener, digamos que a libre disposición en un pequeño almacencito que tengan en la central de enfermería o en el área de preparación de medicamentos, que vayan a tener ahí resguardo de dispositivos médicos, de insumos y de materiales. Si es así, entonces ese se considera un subalmacén de la farmacia y tiene que ser controlado entre la farmacia y la central de enfermería. Y entonces es el único momento en el que la hoja de consumo levantaría un pedido general, pero porque es un pedido para surtir el subalmacén de la central de enfermería de quirófano o el subalmacén de enfermería de hospitalización primer piso. Y si hay otra central de enfermería en otro piso, pues ese otro funciona como otro subalmacén. Si hay algo parecido en algún área que donde estén aplicando curaciones, paciente ambulatorio, consulta, entonces en esas zonas también se consideran subalmacenes. ¿Ok? Pero digamos que es el único momento en el que tenemos hojas de consumo general. En el resto de los casos es hoja de consumo más recetas por paciente. ¿Bien? Y claro que el resto de datos de las recetas pues esté completo, como que pues los datos del médico, título, cédula, universidad y firma. La firma tiene que ser autógrafa en el caso de los medicamentos controlados. Tienen una segunda alternativa, pero no aplica para medicamentos con receta, aplica para la hoja de consumo, que es colocar sello de firma del médico, si es que quieren trabajar con sistema de sellos. Pero las prescripciones, las recetas, todas deben de llevar firma autógrafa en tinta azul. Bien, entonces una vez que hemos cubierto este nivel de inspección, ¿qué procede a hacer farmacia? Pues hacer el ensamblado del kit de surtimiento, ¿ok? Bajo el entendido que si la hoja de consumo y las prescripciones no están correctas, no hay dispensación, ¿ok? No hay dispensación. No podemos decir, pues dispenso ahorita porque urge y después que me corrijan las recetas o la hoja de consumo. No, porque ese después suele no ocurrir. Y entonces lo que van a tener son documentos desfasados que no terminan de cubrir las prescripciones. Entonces la indicación es, no hay prescripción, no hay hoja de consumo completamente llena y correcta y confirma, entonces no podemos surtir ni dispensar nada de la farmacia. ¿Ok? Por eso es importante que los kits, para que se ensamblen, estén correctamente llenos sus documentos. ¿Ok?
Entonces, bueno, una vez que hemos garantizado que la cadena de pedido o de solicitud se ha cubierto correctamente, ¿qué va a hacer el área de farmacia? Pues bueno, farmacia va a comenzar a ensamblar el kit por paciente. Ojo, si la hoja de consumo y las recetas son por paciente, el ensamblado del kit también es por paciente. Tienen dos opciones, que el kit se ensamble en bolsa. Si va a ser bolsa, tiene que ser bolsa transparente o que se dispense dentro del sistema de cajas. ¿Cajas de qué tipo? Plásticas, sin tapa. Y que tengan cantidades de cajitas etiquetadas con cada habitación y con un sistema para etiquetar o rotular el nombre del paciente que esté en esa habitación en ese momento en atención. Es decir, si son cajas, las cajas tienen que estar ya previamente etiquetadas, con qué mínimo con el número de habitación. Y lo que van a ir cambiando según el uso, pues es el rótulo del nombre del paciente que está dentro de esa habitación. Si van a ser bolsas transparentes, entonces ustedes como enfermería o como médicos no etiquetan nada, quien etiqueta es la farmacia. ¿Ok? Etiqueta el medicamento que aplique etiquetar y etiqueta la bolsa del kit. Bien. Entonces, esos kits tienen que estar diferenciados en su entrega, es decir, es un kit para hospitalización. Parte de los datos de la etiqueta es indicar el área a la que van: hospitalización, quirófano, consulta médica y así con cada área que tengan de manera general en el hospital. Entonces, ese es el primer dato para el etiquetado del ensamble del kit. Y entonces, una vez que tienen como mínimo este dato, el segundo es el nombre del paciente, su fecha de nacimiento. Lo que van a proceder a hacer es abrir esa bolsa o esa cajita y comenzar a colocar las cantidades de medicamento que están amparadas en la hoja de consumo y en las recetas médicas, separando cuáles: los medicamentos controlados y el medicamento de alto riesgo. Por eso les comentaba que aunque una opción que tienen es ocupar el sistema de cajas, el que resulta más práctico es el sistema de embolsado. ¿Por qué? Pues porque en la misma bolsa o en ese caso en la misma cajita tienen que ir los medicamentos, pero tienen que ir separados, es decir, tendrían que ir en una sección medicamento de quirófano, si es que lo van a pedir en la misma orden, el medicamento que no requiere receta en otra sección. Y si tengo medicamentos con receta de grupo 1, de grupo 2, 3 y 4, que sería el antibiótico, tienen que estar separados también, pero contenidos dentro del mismo envase. Entonces, cuando hablo de una caja, pues hablo de una caja con separaciones. De repente, pues difícil de encontrar para las cantidades de medicamentos que se vayan a surtir. Entonces, el sistema de embolsado suele ser de mejor uso porque pueden ocupar bolsitas más pequeñas o Ziplocs de reuso y entonces etiquetar cada bolsita con el tipo de medicamento que lleva y surtir esos medicamentos en varias bolsitas separadas pero contenidas dentro de una general. Una vez que ensamble el kit, ¿qué otra cosa se procede a hacer? Pues a darle salida al medicamento. ¿Qué es salida? La salida del surtimiento de la dispensación del medicamento es sacarlo del inventario electrónico o del inventario en papel. Eso va a depender de cómo tengan ustedes controlado el inventario. Nosotros les gestionamos
Controles para el inventario. Bien. ¿Cómo cuáles controles? Pues a ver. En su procedimiento 4, que tienen control del inventario e ingreso de medicamentos, tienen una serie de formatos, licenciada Vero. El primero de ellos es el inventario de medicamento controlado. Si ustedes ya tienen un sistema informático que controla estas cosas, pues bueno, tendríamos que hacer la sustitución. Si no, pues bueno, tienen esta opción. Tienen un inventario que ya en automático va haciendo los cálculos de si estos medicamentos están en semáforo verde, amarillo, rojo, para saber si ese medicamento sigue viable o está cercano a caducidades. Esto cambia de color conforme se va llenando. ¿Y qué es lo que van a ir colocando? Para el medicamento controlado es el nombre de la sala o del principio activo, su nombre comercial, qué presentación tiene, comprimido, cápsula, liofilizado, inyectable líquido, jarabe. Número de registro, ¿cuál número de registro? El que trae el medicamento en su etiqueta o en su empaque primario o secundario, el registro de COFEPRIS. Inventarios, ¿cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo que deben de tener? ¿En qué gaveta y en qué repisa está colocado ese medicamento? ¿Y qué cantidad es la que existe? Si hay 30 y yo acabo de dispensar 5, la existencia final son 25, ¿ok? Y entonces sobre estos 25 voy haciendo los reajustes de cada vez que me van haciendo salidas de este medicamento, ¿ok? Lo mismo ocurre para el resto de inventarios. El medicamento de grado biológico. ¿Qué entra aquí? Insulinas, oxitocinas, eritropoyetinas, casi todas las hormonas. Si van a trabajar con inmunoglobulinas, en los casos de, por ejemplo, eh, incompatibilidad materno-fetal, bueno, esas inmunoglobulinas que aplican, esos anticuerpos que van a aplicar, son un biológico, entonces entran también dentro de este inventario. Las dextrosas, si es que van a trabajar con dextrosas o soluciones dextrosadas de alta concentración, van aquí, las dextrosas son un biológico. Por ejemplo, los no controlados, que este va a ser el inventario más grande, porque aquí es donde van a quedar antibióticos, AINES, antihipertensivos, antieméticos. Todo el medicamento de uso común en el hospital queda en la de medicamento controlado. Y luego viene pues el libro de medicamentos controlados, que bueno, ustedes ya tienen uno. Este es electrónico. Trabaja la zona del ingreso y luego la zona del egreso del medicamento. ¿Ok? El que ustedes gusten utilizar va perfecto, ya sea el modelo que ya tienen ustedes en farmacia impreso y hecho libro, o bien el formato que les estamos proponiendo. Cualquiera de los dos cumple. Y entonces en el libro de medicamentos, ¿qué va a ocurrir con los controlados, que son los principales que tengo que controlar? Pues en una sección todo el ingreso, qué cantidades ingresaron, por qué proveedor, qué número de registro, qué nombre comercial, el lote, si tiene certificado médico, el número de certificado, caducidades, cantidades que se adquirieron, saldos totales al momento. El de saldo total se va actualizando contra el egreso. Y cuando esos medicamentos tienen que egresar, pues voy dando las bajas y el saldo total es el que va teniendo modificación. ¿Ok? Es decir, es lo que me indica cuánto hay en existencia en tiempo real. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que platicábamos que en el egreso, para el medicamento controlado,
hay una cadena de custodia. Bueno, la cadena de custodia está separada en dos secciones. La primera es la custodia de llave. ¿Qué es la custodia de llave? Porque es parte de la dispensación. La custodia de llave es literalmente la llave física, la llave que abre la gaveta de medicamento controlado. O si tienen medicamento controlado de alto riesgo en refrigeración, suele ser muy raro. Eso casi no ocurre, esos medicamentos suelen ser de temperatura ambiente, pero si llegara el fabricante a tener algo en refrigeración o congelación, ese tipo de fármaco, es decir, ese es el momento en el que al refri se le coloca un candado, solo cuando almacena medicamento de alto riesgo o medicamento controlado, o cuando se encuentra en una zona que suele estar relativamente expuesta a los pacientes o al público en atención, como en donde, en las centrales de enfermería. Si está dentro de farmacia y no tiene medicamento controlado, pues ese refri no requiere llave. La llave está obligada solo cuando tienen medicamento controlado o de alto riesgo almacenado ahí. Y claramente, pues la gaveta de medicamento controlado. ¿Ok? Esa llave, para que abra ese candado, tiene que llevar un control. Se tienen que ir pasando cada que entregan turno a otra persona y esa persona se va a quedar a cargo de la dispensación de medicamento en la farmacia. Esa llave, como es crítica, se tiene que controlar en la entrega. Entonces, cada que cambien de turno, de guardia, de jornada y esa llave pase de una mano a otra, tiene que haber un control de quién entregó la llave y quién la recibió, el turno, la fecha de recepción, a qué hora la recibieron, qué día la recibieron o la entregaron y la hora de entrega. Es parte del control para saber si, bueno, hay faltantes en los inventarios, en qué jornadas y qué personas estuvieron con manejo y uso de esa llave. Bien. Entonces, comenzamos a ensamblar el kit considerando todos estos elementos. Bien. Si no está dentro de prescripción, ya quedamos, no se debe de entregar medicamento. ¿Ok? Y me dirán, pero es que si es una urgencia, entra la hoja de consumo y tiene que estar justificada la urgencia. Es cuando hablo de que entra la hoja de consumo, no me refiero a que, entonces sí puedo meterlo en hoja de consumo un controlado y ya, no. Eso es solamente como para que quede la indicación documentada de momento que se pidió un medicamento de urgencia de tipo controlado. Pero ojo, la urgencia se justifica. ¿En qué momento o cómo justificamos la urgencia? Con la nota médica en el expediente clínico. Tiene que haber declaración de una urgencia, tanto en el quirófano como en el área de hospitalización. Tiene que estar documentada la urgencia y qué fue lo que se hizo para atender al paciente durante la urgencia. O sea, tiene que haber una nota médica por la urgencia que se ha presentado y la nota de enfermería y las notas de evolución. Y claro, como toda urgencia, según los lineamientos del Consejo General de Salubridad, dice que tenemos 24 horas para regularizar la documentación de una urgencia. Es decir, tienen 24 horas a partir de que cerraron la urgencia para registrar recetas, hojas de consumo, indicaciones y prescripciones completas, firmadas y selladas, pero solo en el caso de la urgencia. De condiciones ordinarias no se surte absolutamente nada del área de farmacia, si no está correcta y completa la documentación. Una vez que tenemos el kit ensamblado
y que ya le dimos salida dentro de los inventarios y del libro de ingresos y egresos, tanto de medicamento controlado como el de los antibióticos. Más adelante vamos a tener sesión para antibióticos porque tenemos que platicar sobre multiresistencias y el programa que tiene la Organización Mundial de la Salud con respecto al manejo de antibiótico. Pero bueno, de momento entendamos que está el medicamento para controlados y también existe un libro para el ingreso y egreso de antibiótico. ¿Ok? Entonces, cuando he justificado la salida en los inventarios y en los libros correspondientes, y que ya se actualizó el stock restando esa medicación que estoy egresando o que voy a dispensar, se le notifica al personal de enfermería que sus kits están ensamblados y tienen dos opciones, ya sea que el personal de la farmacia lleve los kits ensamblados a las centrales de enfermería, o bien que el personal de enfermería responsable de cada uno de sus pacientes y por lo tanto de sus hojas de pedido de consumo y de prescripción entregados, sea quien se presente en la farmacia a recoger sus kits correspondientes por paciente. Cualquiera de las dos vías es adecuada, ya sea que farmacia vaya y entregue o bien que el personal de la farmacia llegue el personal de enfermería o médicos lleguen a farmacia y recojan sus kits ensamblados. Pero en cualquiera de los dos casos, ¿qué va a ocurrir? Tiene que haber una inspección del medicamento que se va a entregar. Y entonces, esa inspección se va a llevar a cabo con este formato. ¿Vale? Es la inspección al ingreso y al egreso. Esta que estamos revisando ahorita es la del egreso. La del ingreso es la que platicamos en la primera sesión, cuando farmacia recibe el medicamento por parte del proveedor. Esa es la del ingreso. La del egreso es esta, la de la dispensación. Es decir, este formato se va a ocupar en dos eventos. Cuando recibo el producto en la farmacia por compra reciente y cuando la farmacia dispensa al área clínica. ¿Qué es lo que van a inspeccionarle al medicamento? Pues bueno, primero identificar si se trata de una inspección por ingreso o de una por egreso. Luego, ¿en qué fecha están haciendo la inspección? ¿Ok? Este se lo reenvío, Licvero, nuevamente. Es la inspección, fecha de la inspección. ¿Ok? Entonces, fecha de la inspección, ¿en qué formato? Numérico. ¿Ok? No, no alfanumérico, numérico totalmente. Entonces, por ejemplo, sería hoy 4 de marzo del 2026. Tipo de medicamento. ¿Qué medicamentos egresé? ¿Qué medicamentos dispensé? Pues tengo medicamentos de la fracción 2, porque a lo mejor me pidieron algo para el dolor, un parecoxi. Eh, Tengo antibiótico y tengo, mm, tengo un antigripal. ¿Eh? Pues tengo tres fracciones de medicamentos a inspeccionar. Coloco los números del lote. Como son varios tipos de medicamentos, coloco los lotes en consecutivo y los separo con un guión. ¿Por qué no hay problema con esto? Porque cada lote es específico para cada tipo de medicamento, entonces el lote me ayuda a diferenciarlos. Nombre de los principios activos en el orden en el que colocaron los lotes. Si primero coloqué, invento el de la amicacina, bueno, pues entonces tengo amicacina. Luego tengo paracetamol. Luego tengo, a lo mejor el tercero es el del controlado.
Luego tengo, mm, y así sucesivamente, ¿ok? ¿Qué marca? Bueno, por bloques también. No es seguro que el mismo fabricante sea el que les esté entregando todo. Entonces, bueno, las marcas correspondientes y igual separadas, ¿ok? Y así sucesivamente. Proveedor, estos proveedores, ojo, cuando es el ingreso, el proveedor es directamente tal cual su proveedor de compraventa. Cuando es un egreso, o sea, una dispensación, el proveedor es la farmacia intrahospitalaria. Y entonces sí, ¿qué cantidad es la que voy a ingresar, o sea, la que voy a egresar en este caso? ¿Ok? ¿Ingresar a dónde? Pues a las áreas de trabajo del área clínica. Pues, ¿qué cantidad es la que voy a inspeccionar? Ah, pues a lo mejor invento. Son 5 cajas son 4 cajas de medicamentos, pues 4. O ampolletas. Eso va a depender de cuánto hayan pedido en cada receta. La totalidad va aquí. Cantidad que inspecciono de esta totalidad. ¿Cuánto debo de inspeccionar? Por lo menos la cantidad mínima en el egreso es 1. Las cantidades en el ingreso son distintas. Las cantidades en el ingreso va a depender de qué volumen es el que compraron y se suele inspeccionar el 10%. Como las cantidades que ustedes egresan o dispensan al área clínica son menores, la cantidad mínima a inspeccionar es una. ¿Uno de qué? De cada medicamento. Si fueron, invento aquí, son 8, pero son 8 porque surtí 4 amicasinas. Ah, bueno, de 4 amicasinas solo inspecciono un vial. Si solo surtí una caja de paracetamol o una ampolleta de paracetamol de acetaminofén de 1 gramo, entonces inspecciono esa una, es uno por medicamento. Entonces a lo mejor aquí no fueron uno, a lo mejor aquí terminé inspeccionando 3. Bueno, 4, para que sea congruente con lo que tengo aquí arriba. 4. De sobreentiendo que uno de los que inspeccioné valida 4 más para la totalidad de 8. ¿Y qué entonces voy a comenzar a inspeccionar? La presentación. ¿Qué es la presentación? La integridad de los empaques, el empaque en el que viene, y la presentación tiene que ver también con el tipo de uso del medicamento. ¿Es un comprimido? ¿Es una ampolleta líquida? ¿Es una ampolleta o un vial con liofilizado? ¿Es una cápsula? ¿Es un jarabe? ¿Qué es? ¿La presentación que se pidió en recetas y en hoja de consumo es la correcta? ¿Se surtió lo que pedí? Comprimido, grajea, solución, suspensión, inyectable, solución intravenosa. Si es correcta, entonces lleno como correcto. No es correcta. Ah, bueno, si la presentación no es la correcta, entonces, ¿qué observo? Entonces aquí anoto. La amicacina se pidió Tioni B y se entregó intramuscular. Pues aquí hay un error en la dispensación. Hay un error en la dispensación. El empaque, es decir, donde está contenido el medicamento, está fisurado, roto, tiene un derrame o está íntegro. O sea, íntegro, no tiene ningún daño, está completamente estructurado de forma correcta. ¿El volumen es el correcto o es distinto al de la compra?
es distinto al de la compra, tienen que cuadrarles varias cosas. Si yo digo que el volumen es distinto al que solicité, es decir, su solicitud y sus recetas amparan la compra. Es distinto al solicitado si la respuesta es sí. Entonces, ¿por qué? Porque tengo pérdida por derrame y rotura. Si mi respuesta es esta, entonces una de estas tres tuvo que haber sido llenada. Porque si el empaque primario, el que contiene el medicamento, está dañado y es un líquido, pues claramente tiene que verse algún daño sobre el empaque. O está fisurado o está roto, o si es un líquido, tiene un derrame. ¿Ok? Entonces, esta sección más el volumen distinto con la pérdida tienen que cuadrar. Temperatura interna. ¿Dónde aplica el producto inspeccionado en temperatura? En el medicamento refrigerado y el congelado. ¿Cuál es el rango del medicamento refrigerado? De 2 a 8 grados, a menos que el empaque indique otra cosa. Y digo que impacte otra cosa porque puede haber medicamentos que lleguen a los 10 grados centígrados, entonces el rango ahí se amplía de 2 a 10. O hay medicamento que se recorta su rango de refrigeración, entonces puede estar de 2 a 6, pero digamos que el general es de 2 a 8 grados centígrados. Si es medicamento a temperatura ambiente, el rango va desde los 15, 16 grados centígrados hasta menos de 30 grados centígrados. De 30 grados o más, ese medicamento no debería de utilizarse si está considerado dentro de su almacenaje para temperatura ambiente. El instrumento de medición. ¿Cuál es el instrumento de medición? Pues el termohigrómetro que están ocupando o la pistola láser que están ocupando para medir estas temperaturas. Coloración. ¿La coloración es correcta o es distinta de la habitual? Es un medicamento que suele ser comprimido blanco y ahorita tiene un color amarillo. Entonces, esos cambios de coloración en las inspecciones es importante que se le notifiquen al fabricante y que se le pregunte al fabricante o al comercializador si el cambio en la coloración es normal, o sea, es porque cambiaron algo en la formulación, o si no debía de cambiar nada y ese medicamento hay que retirarlo porque presenta un daño. Las hemólisis aplican únicamente para hemoderivados. Porque el resto de medicamentos, si no tiene componentes sanguíneos, no tendría por qué presentar hemólisis. Es solo para hemoderivados. ¿Por qué los hemoderivados y también los hemocomponentes entran en esta rama de inspección? Porque son un biológico, ¿ok? Son un biológico. Entonces se les tiene que aplicar cadena de inspección. En el caso de las soluciones, y de los medicamentos líquidos o que vayan a estar a reconstitución, hay que inspeccionar un adicional que es formación de cristales. No debería tenerlos, ni precipitados, ni sobrenadantes, ni adheridos a los empaques. Ojo, estoy hablando de medicamento de características líquidas. Y entonces, bueno, dependiendo de esta inspección, pues ustedes van a definir, ¿el medicamento se acepta o el medicamento se rechaza? Si se acepta, pues es la única vía que tenemos
sacarlo, ¿ok? Sin embargo, si el medicamento se rechaza, hay que definir qué vamos a hacer con ese medicamento. ¿Se rechaza y se va a desecho o se rechaza y lo meto a cuarentena? Si decido que va a entrar a cuarentena, ¿la cuarentena de qué tipo es? ¿Es una cuarentena inmediata o es una cuarentena tardía y a resguardo? ¿Por qué? Pues porque la cuarentena va a depender de varios factores. Primero, ¿qué convenio o qué tipo de contrato tengo con el comercializador o con la empresa que me vende el medicamento y que me lo surte? La empresa me genera devoluciones o intercambios por la presencia de medicamento dañado. Si la respuesta es sí, generalmente la cuarentena es a resguardo. La cuarentena suele ser a resguardo. ¿Por qué? Pues porque el medicamento suele quedarse retenido en la farmacia. Es decir, el retiro no se hace inmediato. Pues el fabricante o el comercializador suele indicarnos, resguárdalo en lo que mando a alguien para que te lo retire. ¿Esto qué implica? Que en la farmacia debe haber un anaquel, ojo, un anaquel, no una repisa, un anaquel destinado exclusivamente a cuarentena. Y en el caso de los medicamentos controlados, tiene que haber dentro de la gaveta de controlados un cajón bajo llave exclusivo para la cuarentena de medicamento. Puede ser que la cuarentena no tenga que ser a resguardo o tardía. A lo mejor la cuarentena es inmediata. ¿Cuándo es inmediata? Cuando el medicamento, el mismo día que lo estoy detectando como dañado, ese mismo día el proveedor lo recoge para llevárselo. ¿Ok? Y entonces, bueno, habiendo definido qué es lo que va a ocurrir con el medicamento, en el caso del surtimiento, del egreso del medicamento, pues yo esperaría que todo esté lleno aquí. Es decir, que la inspección haya sido aceptada. ¿Para qué? Para que podamos terminar la dispensación. Si terminamos la dispensación correctamente con producto aceptado, las observaciones son un no aplica, nombre de quien dispensa o genera notificación, en este caso la farmacia, y la fecha de esa notificación de inspección. ¿Quién inspeccionó? El personal de enfermería y la firma de la persona de almacén o de farmacia que está entregando la medicación. ¿Ok? Esta hoja, ¿dónde se queda resguardada? En la farmacia hospitalaria. Bien. Ahora, hablábamos de las consideraciones térmicas, chicos. Todas las centrales de enfermería que tengan refrigerador tienen que tener este formato instalado. ¿En dónde? En el costado del refrigerador. Tiene que estar pegada esta hoja. ¿Pueden pegar una de estos plásticos protectores para carpeta? Y colocar dentro esta hoja impresa en tamaño carta. Es un sistema de puntilleo. ¿Ok? De este sistema de puntilleo, ¿qué es lo que van a hacer? Ah, pues muy fácil.
Que llegué, cada cuánto se va a tomar lectura, 3 veces al día, uno en el turno matutino, otro en el vespertino y otro en el nocturno. Tengo turno matutino. Bueno, pues llego y reviso la temperatura. ¿Esto qué implica? Tiene que haber un termómetro, un termohigrómetro colocado dentro del refrigerador, o por lo menos su sonda, para que podamos llegar y revisar la temperatura del sensor externo. Y a lo mejor ese día, pues estoy a 4.2. Bueno, estoy en un rango de 4. En la tarde, 3 de la tarde, ¿qué hago cambio? Está a 6 grados. En la noche está a 5 grados. El siguiente día pues, empezamos 4 grados. En la tarde, pues a lo mejor en la tarde ya entramos en un rango de 3. A otro día, pues a lo mejor estamos perdón, en la noche subimos a 5. A otro día, a lo mejor empezamos a las 7, a las 5, ¿vale? Entonces voy generando un sistema de puntilleo. ¿Por qué es importante el sistema de puntilleo? Porque el sistema de puntilleo se convierte con el tiempo en un gráfico dentro de una zona controlada, ¿ok? De los 2 a los 8 grados. Todo lo que está en zonas grises, pues son temperaturas que ya ponen en riesgo la medicación que tengo resguardada ahí, o los hemocomponentes o los hemoderivados, ¿ok? Entonces, esto va pegado al costado de todos los refrigeradores. ¿Dónde más tengo que tener control térmico? Si tengo congelador, porque tengo medicamentos en congelación, pues tengo que tener uno específico para congelación, ¿ok? Si tengo, ojo, este es importante, el de temperatura ambiente. Entonces, refrigerador, donde todos los lugares donde hay refrigeradores, centrales de enfermería y de farmacia hospitalaria, áreas de preparación de medicamentos. Temperatura ambiente, en el área de preparación de medicamentos, en la central de enfermería y en la farmacia hospitalaria en la zona de almacén general, donde están todos los anaqueles. Eso es la temperatura ambiente. ¿Qué implica? Que el área de preparación de medicamentos, si compran termohigrómetros para el refrigerador, el mismo termohigrómetro del refrigerador trae dos sondas, una que es sonda interna y la otra que es sonda externa. La sonda externa es la del cable, la que tiene un cable con una punta metálica al final. Y la sonda interna es la que tiene el propio aparato, el monitor donde ustedes ven la lectura de la temperatura. Es decir, les mide temperatura ambiente, que es la interna, y les mide temperatura de refrigeración o de congelación, que es la sonda externa. Por eso les digo que lo que se coloca dentro del refri es la sonda. Entonces, en las áreas comunes, como centrales de enfermería o áreas de preparación de medicamento, con que tengan un termohigrómetro instalado es suficiente porque ese instrumento ya tiene la temperatura externa y la medición de la temperatura interna a través de la sonda que se mete al refri. Entonces, en esos casos, solo un instrumento. En el caso de la farmacia hospitalaria es distinto porque el almacén es mucho más grande. Entonces, en el almacén van a requerir por lo menos, en su caso de ustedes, que su almacén tiene, digamos que planta baja y planta alta, van a requerir por lo menos 4 termohigrómetros. Uno para el refrigerador, uno para el almacén en la planta baja y otros dos para distribuir en la planta alta. ¿Dónde se coloca entonces este reporteador? Que es lo mismo, es de puntilleo, ¿vale? Van 3 veces al día a checar las temperaturas que hay.
en el rango de los 15 a los 30 grados máximo, ¿ok? Y igual con el tiempo, pues el sistema de puntilleo se va convirtiendo en un gráfico. Es un, cada hoja es por mes, pues tienen que ir cambiando la zona correspondiente de ese mes de trabajo, pues cada mes van a cambiar la hoja de reporte. Al final del año, pues 12 hojas de reporte, ¿no? En cada área. Importante, recuerden, esto aplica para todos los formatos, todo lo que tengamos que registrar. No se aceptan espacios en blanco. Si hay espacios en blanco, hay incumplimiento y les van a levantar hallazgos en las visitas de supervisión. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es control térmico en sus áreas. Bien, ya vimos la inspección. Si todo está bien, ahí es donde se colocan los sellos a las recetas y a la hoja de consumo. Surtí, sí, porque pasó la inspección. Tengo pase de inspección. Todo el medicamento y el dispositivo médico fue aceptado, pasó la inspección. Por lo tanto, esos medicamentos tienen que ser sellados o esas recetas o esas hojas de consumo como surtidas y la fecha de surtimiento. ¿Ok? Ya platicamos qué ocurre con el surtimiento parcial, pues llevan sello de surtimiento parcial y qué número de surtimiento van de una totalidad de tres, en el caso del psicotrópico, fracción 3. Ahora, importante, ¿qué otra forma de validar recetas existen? Porque ya quedamos que el estupefaciente se valida en el portal de Cofepris. También dentro de las notas médicas, importante en dónde, en el plan quirúrgico. ¿Qué es el plan quirúrgico? Pues todo lo que arma el cirujano y el anestesiólogo para planificar la cirugía. ¿Qué tipo de qué padecimiento, qué tipo de paciente es? ¿Qué cuadro básico de patologías son o cuadro previo de patologías son las que presenta? ¿Por qué patología va a entrar a quirófano? ¿Qué procedimiento se le va a realizar? ¿Qué tipo de anestesia es la que se va a requerir? Y por lo tanto ahí es donde se pide el medicamento. ¿Qué medicamentos se van a requerir para el acto quirúrgico? ¿Qué personal va a formar parte del equipo quirúrgico? ¿Cuántas horas lleva aproximadamente el procedimiento? ¿Qué insumos, materiales o kit quirúrgico es el que se va a requerir? ¿Qué quirófano es el que se va a utilizar? ¿Qué día se programa la cirugía? ¿En qué horario? ¿Ok? Todo eso que se coloca dentro del expediente para cuando tenemos un paciente quirúrgico se llama plan quirúrgico. Bueno, la indicación del medicamento tiene que formar parte del plan quirúrgico. Tiene, así como hay una nota para hospitalización donde queda la prescripción o las indicaciones médicas, así en el plan quirúrgico tiene que haber una nota de indicación donde se especifique los medicamentos que van a quedar a solicitud, porque la receta de Cofepris tiene que cuadrar también contra esa prescripción inicial. Bien.
Hasta aquí, ¿hay dudas con respecto al surtimiento o la dispensación de medicamento general? Si no hay dudas del medicamento general, revisemos por última vez la hoja de consumo. Recordar que es para medicamento general y para dispositivo médico. Bien. ¿Alguien tiene pregunta? ¿No? Bien. Entonces, quedamos que es por paciente, por lo tanto, pues bueno, se consideran los datos del paciente, nombre completo, fecha de nacimiento, número de expediente, habitación en la que está, ¿ok? Depende de lo que vaya a ocurrir, si el paciente va a ingresar o va a egresar, médico tratante y su diagnóstico. Medicamentos que van a ser solicitados, cantidades y si se requiere de receta o no. Importante para la cadena de dispensación, ¿qué cantidad es la que surtí? Esto tiene que cuadrar contra la cantidad de egreso en los inventarios y en los libros. ¿Qué cantidad dispensé? ¿Cuánta cantidad de cada medicamento es la que surtí o de cada dispositivo? Surtí total, si surtí total, pues la cantidad surtida debe ser la totalidad de la prescripción. Si no surtí total, tengo que colocar qué cantidad surtí y cuántos me faltan, porque la prescripción fue de 8, la cantidad es 8, pero solo pude surtir 7, entonces tengo pendiente 1. Una vez que he aplicado lo que ya vimos en la inspección, entonces tengo que generar un control de qué ocurrió con ese medicamento que inspeccioné y que entregué. ¿Se usó todo o devolví? Si devolví, ¿cuánto devolví? Entonces a disposición quedaron solo 3, porque de 7 que surtí, perdón, de 7 que surtí, 5 se usaron, 2 se devolvieron y 3 quedaron a disposición, es decir, a uso. En total, ¿cuánto se consumió? 7, porque a lo mejor no surtí 1. ¿Qué ocurre con este 1 pendiente? Tengo que indicarlo en los espacios que me hayan quedado hasta abajo vacíos de la hoja. Si es que van a ser varias hojas porque el pedido es muy grande, pues bueno, en los espacios vacíos que me hayan quedado posteriormente, tengo que justificar este pendiente. Entonces, si lo terminé surtiendo para uso, 7, al final terminé dispensando 1 más con pendiente 0, usado 1, devuelto siguen siendo 2, a disposición quedaron 4 y la totalidad de ese medicamento que surtí, pues es 1. Entre los dos me tienen que dar la cantidad surtida. ¿Ok? Entonces, esta hoja va a funcionar para varias cosas. Para la dispensación,
para la devolución o para la cantidad pendiente de surtir, para validar la inspección y el sistema de devoluciones. Estas devoluciones tienen que quedar justificadas acá. ¿Qué ocurrió con las devoluciones? ¿Se fueron a destino final, o sea, a desecho? ¿O se fueron a cuarentena? ¿Qué ocurrió con esa devolución? Tiene que estar justificado, porque si yo digo que dos se fueron a destino final, la siguiente parte de su verificación sanitaria o de auditoría es pedir el libro de disposición de medicamentos, de destino final de medicamentos, y la hoja de retiro de ese medicamento por parte del proveedor. Y esa hoja y ese libro tienen que justificar esta cantidad de medicamento o la suma de él en varias hojas, si es que me hicieron varias devoluciones. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas o dudas? ¿Seguros, seguros? Entonces empiezo haciendo preguntas yo. A ver, Ana García Lorenzo. Ana García, pregunta. Dígame en qué lugares tiene que quedar anotada una indicación de Propofol. Si usted llega a la farmacia y le toca revisar el surtimiento del Propofol, ¿en qué documentos revisaría ese medicamento? ¿Dónde tendría que estar anotado ese medicamento en toda la unidad hospitalaria? En la hoja de consumo, en la hoja de indicaciones y en el plan quirúrgico. No se preocupe, licenciada. A ver, vale. Propofol es medicamento controlado. Se ocupa para anestesio, ¿sale? Por lo tanto, solo es hoja de consumo. Pudiera quedar en la hoja de consumo si fuera por urgencia, pero es un controlado. Entonces, ¿dónde tiene que ir también? En la receta de controlados. ¿Dónde? Fracción 2. El propofol es fracción 2. Es un derivado de opio. Entonces va en receta de fracción 2. Tienen que tener la receta. Si no hay receta, no se surte. Sobre todo si fuera una cirugía programada, no una de urgencias. ¿Sale? Tiene que haber receta porque es un medicamento controlado.
¿ok? Entonces, en la receta tiene que haber receta y sigue ocupándose lo mismo que vimos la clase pasada. La receta va con copia, el original se queda en la farmacia y la copia de la receta va a parar al expediente clínico junto con el plan quirúrgico y que es donde está la indicación general del medicamento por parte del anestesiólogo, ¿ok? Y luego, por lo tanto, en la farmacia, pues tiene que estar en el inventario general de medicamento controlado y tiene que estar dado de alta y de baja, o sea, de egreso, en el libro de medicamentos controlados, ¿ok? Bien. Ingeniero Kevin Iván Luis González, ¿cuál es el rango de temperatura de control del medicamento a temperatura ambiente? ¿Seguros? ¿No? Licenciada Rosalba Hernández Pérez, misma pregunta. Rango de temperatura del medicamento en condiciones ambientales. Muchas gracias. De 16 a 30. Ok. Em, bien, les pido si pueden ir haciendo su pase de lista de cierre, por favor. Por mi parte, esto sería para el tema del día de hoy. Recuerden que empiezan a hacer implementación de estos formatos, pues a partir máximo del día lunes de la próxima semana. Tienen ese periodo de tiempo para comenzar a implementar. La próxima sesión vamos a ver cadena de custodia, ¿ok? O sea, toda la cadena de, digamos que continuamos con dispensación, pero vamos a ver la cadena de custodia del medicamento controlado, porque esa es larga.
Bien, ¿falta alguien? Bien, creo que ya están todos. Bueno, por mi parte les agradezco mucho su tiempo el día de hoy. Tenemos sesión el día viernes. Em, Les pediría solamente si podemos comenzar en lugar de las 9:30 de la mañana, por favor. Estamos teniendo algunas complicaciones aquí en la zona con respecto a energía eléctrica y eso nos afecta con las cuestiones internet. Entonces, bueno, si nos dieran oportunidad 30 minutos más en lo que terminamos de garantizar plataforma y comenzamos 9:30 de la mañana, si fueran tan amables. Eh, y nada, si no hay mayores comentarios o preguntas o algo, pues por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su tiempo y nos estamos escuchando el día viernes.